Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este evento, este webinar que hemos preparado la Oficina de Ecuador y la Oficina de México respecto a los precios de transferencia. Muy grato contar con la participación de ustedes. Vemos pues muchos participantes, clientes nuestros, amigos de la casa acá en Ecuador, muchos colegas de las oficinas de PKF en la región, parte de nuestro staff de nuestra oficina en Ecuador. Y bueno, esperamos que esta sesión les sea de provecho. Hemos considerado que es un tema muy importante que hemos identificado a raíz de las distintas consultas que recibimos en el día a día sobre precios de transferencia. Esta iniciativa, como les mencionaba, junto con la oficina de Jalisco en México, se da por la experiencia y experticia que ellos han desarrollado en este tema en particular, liderada pues por el economista Jimmy Cruz, socio de esta firma. Con ello pues pueden ver, se darán cuenta, sobre todo para nuestros clientes acá en Ecuador, de los recursos con los que cuenta PKF, con los que cuenta la red, que nos permite ir atendiendo sus necesidades con los diferentes especialistas que cuenta nuestra red. Una red que en la región cuenta con más de 30 oficinas, firmas miembros, eh, con las que podemos prestarles nuestros servicios desde México hasta Argentina. Así que bueno, Yesenia Tumbaco, socio de Ecuador, Moisés Andrade, supervisor de la oficina de PKF en Jalisco, van a ser los exponentes el día de hoy. Esta sesión va a tener una duración de 1 hora hasta la 1, pero vamos a destinar los últimos 15 a 20 minutos finales, luego de ambas intervenciones, para absolver cualquier pregunta. Entonces, dejemos las preguntas para la parte final para que pues haya la oportunidad de desarrollar apropiadamente los temas. Los dejo con los exponentes. Muchas gracias nuevamente. Muy buen día a todos. Vamos a iniciar estos tópicos. El primer tema que vamos a abordar es relacionado a la definición básica de los precios de transferencia en el mundo. ¿Ok? Eh, los precios de transferencia nacen en el marco de una globalización en donde las empresas multinacionales empiezan a entender que existen ventajas competitivas en temas de localización, economías de escala e integración, ¿no? Y en este contexto de expansión de las empresas multinacionales, las administraciones tributarias, los reguladores se dan cuenta que existe una transferencia de bienes y servicios que no necesariamente coinciden sus valores o sus precios de esas transacciones con lo que el mercado hubiera pactado en una fecha determinada y en circunstancias comparables, ¿no? Es en ese sentido que empieza a trascender en la materia y crearse la materia de los precios de transferencia, ¿no? Específicamente, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, eh, empieza a tratar estos temas y hace una definición en lo que son las guías prácticas de precios de transferencia sobre este tema, ¿no? Y pues la OCDE define como los precios de transferencia como toda esta transferencia de valores en las operaciones ya sea de servicios, compra-venta de inventarios de todo tipo, servicios, tasas de intereses, préstamos e incluso sesiones de intangibles, etcétera, etcétera, ¿no? Por su parte, la ONU también empieza a trascender en cuanto al estudio de los precios de transferencia y emite una guía práctica, un manual práctico de estudio de la materia. Y la ONU también tiene su propia definición como ese mecanismo de pactar los precios al momento de transferir bienes o servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los precios de transferencia?
Tenemos un ejemplo muy ilustrativo en la parte derecha, donde se simula una operación de exportación de electrodomésticos desde México hasta Ecuador. Ya, en este ejemplo, podemos presumir que el exportador podría estar cobrando un margen de utilidad sobre sus productos mayor a lo que eh, pues en el mercado se podría percibir, ¿no? Mientras que en Ecuador esto generaría una menor rentabilidad y con lo cual una menor base gravable, lo cual puede alertar a la administración tributaria de que sí es necesario un análisis técnico de precios de transferencia. La siguiente lámina, por favor. Dicho eso, desde la parte de la definición y cómo nace, es importante ver la relevancia que tienen los precios de transferencia, porque es importante. El primer punto es porque el hecho básico es que existen tasas de impuestos sobre la renta distintas en cada país, con lo cual la transferencia de la utilidad se puede ir a una jurisdicción donde la base gravable es mucho más baja, con lo cual a nivel consolidado puede generarle una ventaja impositiva al grupo, ¿no? El segundo punto es la determinación de los precios que afecta a la base gravable. Es decir, al pactar un mayor precio, como vimos en el ejemplo anterior, si bien el exportador genera una mayor utilidad, la erosión de la base, que tendrá que justificarse a valores de mercado, se da en el otro lado, ¿no? Con lo cual sí hay una incidencia fiscal directa, ¿no? El tercer punto está relacionado a incentivos de transferir la utilidad y esos incentivos se pueden resumir en, primero, que existen jurisdicciones con tasas menores, la pérdida fiscal, ¿no es cierto?, que pueda generar una pérdida acumulada en la contraparte donde se realiza la compra o venta y otras ventajas aduaneras. En resumen, existe todo un abanico de aspectos donde la administración tributaria puede colocar el foco, ¿no? Todo se resume a que si esa rentabilidad de la transacción o operación está a valores de mercado y es coincidente con lo que terceros independientes hubieran pactado en circunstancias comparables. Y esto solo se le puede configurar o se puede demostrar con un análisis técnico, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cómo se hace este análisis técnico? ¿Cómo se puede demostrar que esta cuantía o este valor de transferencia es pactado a valores de mercado y no hay una erosión sustancial en la base imponible hacia otra jurisdicción? Pues tanto la OCDE como el Manual Práctico de la ONU, si bien emiten métodos para poder abordar cada análisis, ¿no? Pero con eh, puntualizaciones más profundas, tanto desde la perspectiva de las guías de la OCDE como el Manual de la ONU. El primer método es el precio comparable no controlado, que prácticamente te dice que debes comparar el precio de una transacción, llámese, por ejemplo, una importación de un commodity o la importación de un bien, con el precio que terceros independientes, o sea, eh, entidades que son ajenas al grupo, que son totalmente independientes, no tienen control, hubieran pactado. Entonces, si ese precio es similar o igual, pues puedes concluir que está cumpliendo la transacción con los valores de mercado, ¿no? Ahora, este método, como ya verán, no siempre es susceptible a ser aplicado en todos los casos y dependerá caso a caso y también dependerá la intervención de un analista técnico con experiencia sobre la materia de cuándo aplicar un precio comparable. El otro método es el costo adicionado, que lo que busca es medir cuál es la cuantía o la utilidad bruta que se genera en una operación respecto al costo de ventas.
Usualmente es más aplicable en un perfil de un fabricante, donde el costo de producción es el valor agregado, representa el valor del negocio o el valor sustancial de un negocio, el efecto de la mano de obra y la capacidad productiva, ¿no? Pero está medido bajo el ratio de utilidad bruta sobre costo de venta. El otro método es el precio de reventa, que es aplicable cuando se trata de operaciones de reventa donde no se agrega ningún cambio, ninguna modificación sustancial al producto. Entonces, tu única función es revender y ser un comercializador, y lo que busca es comparar el ratio de la utilidad bruta que se queda el distribuidor sobre las ventas netas como consecuencia de la operación, ¿no? Los siguientes dos métodos son el margen neto de la transacción. El margen neto de la transacción es un método que en las jurisdicciones de Latinoamérica, Sudamérica, es ampliamente usado por las administraciones tributarias por su uso simplificado, ¿no? Y las ventajas que puede generar respecto al resto de los métodos, ¿no? El margen neto de la transacción lo que busca es determinar si en una transacción o a nivel global, eh, la utilidad operativa sobre, ya sea sobre ventas netas, sobre costos de venta más gastos operativos, o incluso sobre activos operativos, es similar a un benchmarking, vamos a llamar a un rango de referencia de mercado. Y, y es pues más aplicable porque lo que es un método mucho más indirecto y busca pues ver si a nivel operativo, después de descontar costos y gastos, aún el negocio puede seguir operando. Finalmente, el método de distribución de utilidades es un método que, como su nombre indica, de hecho es un poco más complejo su aplicación, es más recomendado cuando existen activos intangibles por entre medio de la transacción. Lo que se busca es distribuir de una forma razonable el resultado consolidado de una operación a todos los intervinientes en la transacción, ¿no? Y como verán abajo está el detalle pormenorizado de los indicadores. Siguiente lámina, por favor. Ahora, cuáles son estos pasos para determinar la valoración de cada transacción? Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que el análisis técnico, que es fundamental para documentar las transacciones, tiene que estar en línea con un análisis que se llama funciones, activos y riesgos, ¿no? No basta decir o identificar a la parte analizada como un distribuidor o como una empresa manufacturera, ¿no? O como un comisionista, ¿no? Porque distribuidor existen incluso distintos tipos de distribuidores. Eres un distribuidor mayorista, minorista, que asume todos los riesgos, eres dueño de la marca, no eres dueño, en fin. Y eso incide en el análisis. No es lo mismo comparar un distribuidor, vamos a llamar riesgo limitado, que no es dueño de la marca, con un distribuidor que obviamente es dueño de muchas marcas y sí asume riesgos importantes, ¿no? Y esto lo elabora un especialista, economista financiero o experto en la materia de precios de transferencia, porque puede hacer esta distinción de un distribuidor, por ejemplo, de riesgo limitado o no, ¿no? Y al final lo que se hace es, una vez identificado lo que se llama estas características o el perfil funcional, pues se hace una delimitación de la transacción, es decir, qué tipo de transacción se está evaluando, revisa las relaciones contractuales, o sea, ya la documentación, y al final todo esto que conlleva a la definición del mejor método y la mejor práctica. La siguiente lámina, por favor. Dicho eso, quiero pasar la palabra a la socia de PKF Ecuador para que pueda seguir abordando el tema. Bueno, nosotros en función de todas las consultas que hemos recibido de los clientes y todas las modificaciones importantes que se dieron a finales del 2023 y ahora pues con la ley de orgánica pues de generación de empleo, nosotros hemos querido en esta sesión
trasladar eso a ustedes, ¿no? Que ustedes puedan identificar cuáles son las diferencias específicas de la información que antes yo presentaba como parte del anexo de precios de transferencia y del informe de precios de transferencia acá en Ecuador. Es importante ir revisando cada uno de estos por las implicaciones que puede tener en la presentación o no del informe. El año pasado, el cambio más importante que se dio fue que aquellas instituciones que tenían más de 15 millones que estaban obligadas a presentar un informe de precios de transferencia, ahora pues esto se redujo a 10 millones. Pero en la mayoría de los casos, todo se quedó allí, hacia únicamente hoy mirar si es que yo finalmente excedo o no excedo de los 10 millones. Pero se emitieron algunas resoluciones en las cuales pues más bien se dio cabida hacia que los contribuyentes ratificaran esas operaciones con las partes relacionadas locales o no. Entonces, justamente nosotros en esta segunda parte de este webinar vamos a ir revisando todos estos temas. Bueno, como les comentaba, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están sujetas a emitir el anexo de operaciones con partes relacionadas? Pues aquellas que durante el ejercicio económico efectuaron transacciones con partes nacionales y extranjeras por más de 3 millones. Y ojo, que no son todas las operaciones nacionales y eso es lo que vamos a abordar más adelante. Para aquellas instituciones, empresas que hayan realizado transacciones por más de 10 millones de dólares, además del anexo de operaciones con partes relacionadas, tienen que presentar el informe de precios de transferencia. Ese informe es un poco lo que abordó mi compañero Moisés, que dio algunos lineamientos sobre cómo evaluar y qué evaluar. Como les comentaba, antes pues este requerimiento era para aquellas empresas que superaban 15 millones de dólares. Toda esta información se tiene que presentar a través de los canales electrónicos del CRI y obviamente en los formatos y los plazos en que ellos han establecido. Ahora, cuando existe algún proceso de revisión por parte del organismo de control tributario de un periodo fiscal, no se puede presentar ningún otro documento que reemplace al que ya están auditando. Entonces, eso es importante. Sigamos, por favor, Moisés. Sigamos. Como comentaba, los cambios más importantes que se dieron se están considerando a través de la resolución NAC-DGR CG 230025 y la 020 del 2024. En la 023 se hacen muchas especificaciones sobre el tipo de operaciones que yo deba presentar y sobre la presentación también de las operaciones locales. En la resolución que mencioné del 2024, que es la 0020, más bien ya se ratifican y se hace una consideración particular de las multas a las que están sujetos los contribuyentes por no presentar apropiadamente y en forma oportuna la información. Además, tenemos un cambio importante que se ha dado en la Ley de Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Entonces, vamos a abordar inicialmente el tipo de operaciones, ¿no? En esto no ha habido muchos cambios, pero es importante que repasemos un poco cuáles son las transacciones que están sujetas a precios de transferencia. Los primeros que tenemos son aquellas pues que tienen incrementos de activos o disminución de pasivos o una combinación de ambas. Las que son más frecuentes, las exportaciones de bienes, porque representan una generación de ingresos. Tenemos los intereses ganados, que también incrementan la renta. Tenemos dividendos recibidos y ganancias de capital. Las operaciones de ingreso son más fáciles de identificar porque siempre están asociados a aquel registro en el estado de resultados. Entonces, no es muy complicado y lo importante es tener todos los argumentos para poder definir inicialmente si es una relacionada o no es una relacionada.
En el tema de las operaciones de ingreso, tenemos también que se asocian a una disminución del patrimonio, afectando también los resultados. Entonces, en estos dos casilleros de ingresos y de egresos, tienen que ver directamente con el estado de resultados. Para el tema de las operaciones de ingreso, tengo pues las pérdidas de capital, cuando hago pago de cánones, cuando pago intereses, cuando pago leasing de arrendamiento, servicios recibidos. O sea, todo aquello que en mi estado de resultados está representando un costo o un gasto. En activo y pasivo. En activo, todos aquellos bienes y derechos tangibles e intangibles que van a generar un beneficio económico. Por ejemplo, las inversiones del periodo, los préstamos que yo haya entregado. Y aquí hay algo súper importante, la compra o importación de activos, incluyendo las que se encuentren en tránsito al final del periodo. Y esto es importante porque cuando yo analizo precios de transferencia, debo tener muy claro que todas esas adquisiciones de ese inventario que yo hice con mi parte relacionada corresponde a una operación de activo que debo evaluar desde su inicio, no cuando yo la revendo y que genero el costo. La evaluación debe hacerse exactamente cuando yo hago la compra. Y por último tenemos los pasivos que se refieren a los préstamos, ¿no? Cuando hablo de préstamos es específicamente aquello que yo, que me han financiado terceros relacionados, ¿no? Ahora, todas estas definiciones y todos estos tipos de operaciones que hemos indicado acá se refieren exclusivamente en lo que indica la norma a transacciones con relacionadas del exterior, no locales. Entonces, si durante el ejercicio yo hice todas esas transacciones, obviamente tengo que reportarlas como tal. Dentro de todas estas transacciones que yo tengo con mi parte relacionada al exterior, la norma también refiere, la 455 del 27 de mayo del 2015, que fue reformada con la resolución de septiembre del 2023 de la que hablábamos, cada uno de este tipo de transacciones no están contempladas. Es decir, que aun cuando yo tenga transacciones con relacionadas del exterior, este tipo de transacciones no se consideran para efectos de precios de transferencia. Los primeros, aportes patrimoniales en efectivo. O sea, si yo recibo un aporte de un socio, de un accionista, ese aporte no está sujeto a precios de transferencia. En segundo lugar, tenemos las compensaciones y reclasificaciones que se refieren a los ajustes contables que no impactan resultados. Si yo tengo un aporte que está entregado a un accionista como compensación de una deuda, ese aporte tampoco debe ser considerado para efectos de precios de transferencia. Tengo como tercero el pago de dividendos. Cuando yo pago dividendos, esas transacciones tampoco están consideradas como parte de los precios de transferencia, ni debo reportarlas. Son una operación no contemplada. Ok. En el literal D se consideran tres rubros importantes o tres tipos de negocios importantes más bien. Aquellos que tienen que ver con los ingresos provenientes pues, de las exportaciones de banano no están sujetas al régimen de precios de transferencia porque estas transacciones tienen una tarifa especial que basa sobre el 2%, ¿no? Mediante la cual el SRI ya contempla todos estos ingresos provenientes de este tipo como parte de la obligación que tienen de considerar esa tasa. El 27.1 se refiere específicamente a todo lo que tiene que ver con más bien las empresas agropecuarias, ¿no? Si usted tiene un negocio agropecuario y necesita o quiere regirse a lo que se indica el artículo 27.1 de la LORTI, pues puede acogerse a esto, ¿no? Que también pues parte de una tabla del 2%, finalmente se consideraría ya como una operación no contemplada. Y el artículo 31 de la LORTI, que hace referencia a todos los ingresos pues, de las empresas internacionales pues, que manejan todo el tema de transporte. ¿Okay?
Las operaciones con entidades públicas tampoco están consideradas, ¿no? ¿Por qué? Porque como es el Servicio de Rentas Internas y es el organismo de control tributario, el que tiene que evaluar es como que no se va a evaluar el mismo, entonces realmente tampoco se consideran como unas operaciones que tengan que ser reportadas. Y finalmente, las operaciones de pasivo. Claro, están aquí, se excluyen aquellas operaciones de pasivo que han sido generadas durante el ejercicio. Entonces, si usted tiene una renovación de un pasivo, obviamente como no recibe ese pasivo, como no recibe esos recursos durante el año, la norma también refiere que esta es como parte de la operación no contemplada. Sigamos. Este tema es importante porque desde que se inició toda la reglamentación referente a precios de transferencia, de inicio habían condiciones que le permitían a una compañía no estar obligada al régimen de precios de transferencia y así se mantuvo hasta el año 2023, hasta el 20 de diciembre del 2023. Antes, aquellos que tenían una cuota íntegra que supere el 3% de la base gravable, siempre que no tuvieran transacciones con residentes en paraísos fiscales o regímenes de baja o nula imposición tributaria, y que no tuvieran con el Estado compromisos contractuales, estaban consideradas como no obligadas al régimen de precios de transferencia. Esto cambió. Entonces, eso significa que muchas de las compañías que en su momento se consideraban como no obligadas, ahora están obligadas. Entonces, esa es una de las primeras tareas que tenemos que llevarnos, chequear si finalmente la eliminación de estos no obligados me va a afectar a mí como compañía para yo poder reportar o no reportar en los precios de transferencia. Sigamos, por favor. Finalmente, como les comentaba, ¿no? Es importantísimo que cuando yo analizo e identifico mis transacciones con partes relacionadas, pueda identificar cuáles transacciones con partes locales no tendría que reportar. Ok, entonces uno de los cambios más importantes que se han dado ahora es que, a ver, todas las transacciones con partes relacionadas del exterior que cumplan las condiciones que vimos al inicio tienen que ser reportadas para efectos de determinar si necesito o no necesito emitir mi anexo de precios de transferencia y si supero los 10 millones, mi informe de precios de transferencia. Pero en las partes locales, no. Las partes locales no necesariamente tienen que ser reportadas. Pero ojo, el organismo tributario establece 6 condiciones y si cualquiera de estas la empresa la aplica, realmente no está sujeta a precios de transferencia. Primero, si declara una base imponible de impuesto a la renta menor a 0, es decir, si yo tengo transacciones con mis relacionadas locales, pero yo tengo una base imponible, no tengo una pérdida tributaria, entonces debo presentar las transacciones que realicé con mis partes relacionadas locales. Como segundo punto, tiene aquellas que hayan aprovechado cualquier tipo de exoneración de impuesto a la renta. Por ejemplo, las empresas que tienen ingresos exentos. ¿Por qué? Porque ya yo tuve un tipo de exoneración. Entonces, ese tipo de empresas sí está obligada a presentar sus transacciones con partes locales. Como tercer punto tenemos que se acoja a una reducción o rebaja total o parcial de tarifa de impuesto a la renta. Por ejemplo, si yo tengo exportadores, los exportadores se pueden acoger a una reducción. Entonces, ellos sí tienen que presentar sus transacciones con partes locales. Otro tipo, por ejemplo, es las pymes. Las pymes también tienen una reducción del impuesto a la renta. Entonces, yo, si soy una pyme, debo presentar mis transacciones con relacionadas locales. ¿Ok? Entonces, como cuarto tenemos que sea administrador o operador de una zona especial de desarrollo económico, pues eso obviamente
todas las empresas que realicen este tipo de actividad sí tienen que presentar sus transacciones locales, se dedique a la explotación o exploración de recursos naturales no renovados, o que tenga titulares de derechos representativos de su capital que sean residentes o estén establecidos en paraísos fiscales. ¿Qué es importante aquí? Separar esta parte tributaria de la parte contable. ¿Por qué? Porque la determinación de mis transacciones con partes relacionadas locales para efectos de presentar mi formulario 101 tiene que regirse a lo que se indica en la resolución 25, que es independiente del tema contable y de lo que la NIC 24 para efectos de NIC completas y la sección 33 de la NIC para pymes me permite a mí abordar. Entonces, es importante que cuando yo haga para el 2024 mi determinación de transacciones locales con partes relacionadas, confirme si debo o no debo presentarlas. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando yo presento mi anexo de partes relacionadas, yo debo identificar el método que utilizo. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? Que yo como responsable de la presentación de la información, y hablo como contador, no pongo un método que es el que creo yo que finalmente se asocia al tipo de negocio que hago, pero no es un método que yo técnicamente haya comprobado. Recuerden que Moisés nos habló al inicio de los 5 métodos. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando presentamos el anexo de operaciones con partes relacionadas? Bueno, escogemos el primero. Como dijo Moisés, es el que más se utiliza. Hablo de un comparable con un tercero, entonces escojo ese método. Pero lo apropiado es que yo haga mi análisis para lograr identificar finalmente qué método estoy aplicando, particularmente en mis operaciones de ingreso y de egreso y de activo, porque en las de pasivo, si no hay mayor costo, la misma norma te permite pues no hacer una evaluación de ese pasivo. ¿Ok? Sigamos, Moisés. Finalmente, y para concluir, es importante que nosotros identifiquemos primero qué transacciones con partes relacionadas tenemos que reportar. Ya sabemos, y se ha ratificado hoy, que son todas aquellas que yo realice con la parte relacionada del exterior. Y con las partes locales, si realmente mi negocio o durante el año yo hice algún tipo de transacciones de aquellas 6, ¿no?, que están exentas, que me obligue a presentar mis operaciones con partes relacionadas, porque yo podría equivocadamente estar reportando mis transacciones correlacionadas cuando no cumplo con ninguno de los 6 condicionamientos que me exige que me exige el organismo de control tributario y me estoy excediendo en el reporte de las transacciones con partes relacionadas. Ahora, habrá muchos contribuyentes que digan, bueno, yo he reportado mis transacciones con partes relacionadas todo el tiempo, aun cuando no tengo ninguna de estas 6 condiciones, a la posibilidad de mantenerlo, no por prudencia, pero como hemos revisado hoy, la resolución 25 te permitiría no hacerlo y eso implica pues que no tengas que llegar a tener pues que presentar el anexo y peor el estudio de precios de transferencia. Entonces, eso es a nuestro criterio lo más importante. Nosotros acá en PKF Ecuador, en conjunto con, con la oficina de PKF Jalisco, podemos pues ayudar y colaborarles en todos los temas relacionados con precios de transferencia. Entonces, hasta acá mi exposición. Muchas gracias, Yesenia, Moisés, por su Perdón, ahí participación. están las multas, ¿no? Estas son las nuevas multas que tenemos para que no se asusten, es solamente para que las conozcan.